Sea tu nombre bendito y glorificado por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Denles aplauso al Señor, por favor, una vez más. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Y quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 11, versículo 4. Libro de Números, capítulo 11, versículo 4. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor así: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pueden sentarse. Gloria al Señor. He venido con una secuencia de mensajes, el cual titulamos Cuando los hijos prosperan. Y aunque ese es el propósito de que todos prosperemos y de que todos entendamos qué es esa prosperidad, y he hablado de algunas partes de por qué tenemos que hacer aquellas buenas cosas, por qué nos debe preocupar el legado que dejamos, la enseñanza que transmitimos y qué queremos de nuestro futuro. Que aunque en el futuro personal lo entendemos que no lo sabemos y que no lo conocemos, pero todo lo que un padre siembra a un hijo, eso es lo que va a recibir por el resto de sus vidas. Estaba precisamente ayer escuchando una entrevista a este muchacho que hace algunos 1 o 2 meses cometió un hecho atroz en una niña de 12 años. No sé si ustedes lo recuerdan, que fue bastante noticia y lo entrevistaron. Yo obviamente pues me interesé a escuchar, no con el morbo de la violencia, sino por qué una persona lleva a hacer eso. Y aunque pueden haber muchos pensamientos, obviamente como parte de la vida espiritual, es lo que uno entiende, que si todo padre o toda madre se preocupara por dar un buen ejemplo y por cambiar su estilo de vida, los hijos o muchos de ellos de pronto no harían lo que hicieron. Cada persona es culpable de su pecado. Cada persona es responsable de lo que elige hacer. Sin embargo, no vamos a decir que lo que se viene atrás en la vivencia familiar es lo que lleva a una persona a cometer cosas terribles. Yo decía que el pecado se hereda y el pecado se potencia según la maldad de cada persona. Y entonces este muchacho contaba su experiencia, la familia, creció sin madre, criado sin padre. Con solo eso ya es un hecho de lo que está pasando en la sociedad. La violencia que hay hoy y el alto flujo
de abusos de toda clase, hermano, es por lo que se está viviendo dentro del hogar. Dentro del hogar, dentro del mundo que vivimos, dentro de todo lo que se observa, la liberación, gloria al Señor, femenina, la liberación sexual, la liberación en todo sentido, la corrupción. Eso desencadena, hermanos, que una nación caiga en ruina y en crisis. Y he venido hablándoles en estos domingos que nosotros hemos sido llamados por Dios para entender la voluntad de Dios y para no ser como el mundo lo es, y a ver todo lo que Dios nos da como una bendición. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y a entender cómo yo soy un administrador y cómo tengo que cambiar mi forma de pensar, cómo tengo que vivir para vivir bajo el designio de Dios. Porque nosotros somos seres vendidos al mal, somos seres vendidos a la corrupción. El hombre es corrupto. Y dije, nadie nace porque nació bueno. Ya en la sangre viene el pecado. Lo que nuestros padres hicieron, nuestros antepasados hicieron, ya viene en nuestra sangre. Y he hablado de Colombia, de cómo Colombia tiene una desgracia, hermano, que en más de 200 años hasta el día de hoy no nos la hemos podido quitar en Colombia. Porque Colombia es un país rico, es uno de los mejores países que hay, hermano, en toda América. Es un país de muchas bendiciones, pero nos sigue una maldición. Gloria al Señor. Nos sigue la maldición que vino a través de Simón Bolívar y a través de Francisco de Paula Santander. Eso no ha cambiado. Cuando uno no conoce la historia, uno solamente cree que le enseñaron ciertas cosas. Pero usted sabe que Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander eran amigos, conquistaron a Colombia, liberaron del yugo español. Sin embargo, el uno tenía una visión diferente de patria y el otro también tenía una visión diferente. Y cuando esa visión se chocaron, se volvieron enemigos. Gloria al Señor. Y esto trajo una guerra que ha venido a través de más de 200 años. Una estigma de violencia, de muerte, de persecución, hermano. Y que aunque parece que salimos, pero volvemos atrás. Pero gracias a Dios también entendemos que Dios permitió que el evangelio llegara a Colombia. Porque lo que sí ha cambiado al mundo, hermano, es el evangelio. Lo que cambió al mundo es la lectura de la palabra. Gloria al Señor. Lastimosamente Colombia, yo por ejemplo como alguien que ama su país, me gustaría ver a Colombia una potencia de verdad mundial. Gloria al Señor. Pero la pregunta es, ¿dónde están nuestros hijos? Gloria al Señor. ¿Dónde están nuestras generaciones? Reuní a los líderes de adolescentes y una de las cosas que decían: es difícil encontrar el apoyo de los padres en los adolescentes. En nuestro colegio usted ve que cuando uno hace reunión de padres, los padres del área de kinder, de jardín aparecen, porque hasta esa edad los niños son una motivación. Después de primero primaria ya no me importa. Y ya algunos hasta los mandan por allá. Gloria al Señor, ya no les interesa, pierden la motivación, hermano. Gloria al Señor. No digo nunca que fui perfecto, no, lo que yo digo o que hago no es para demostrar que fui más, pero una de las cosas que siempre me preocupó es que a mis hijos en el colegio los acompañé hasta bachillerato. Y yo como papá, y usted ve que en el colegio siempre vienen son las mamás, y ya no vienen ni las mamás. ¿A quiénes mandan? ¿A quiénes? No escucho. A las abuelas. No tengo tiempo, estoy trabajando, necesito producir. Gloria al Señor. Y todo eso es lo que trae una desgracia a las vidas y a las familias. Ahora he hablado de la administración, pero hay una mentalidad que se va transmitiendo de generación a generación. Una mentalidad de pobreza, hay una mentalidad de ruina.
y hay otra mentalidad diferente que la Biblia enseña, que es la mentalidad de abundancia. Yo leí Números 11:4 y aquí en Números 11 tenemos el resultado de un pueblo que a Dios mismo le costó cambiar su mentalidad. De un pueblo, gloria al Señor, que fue difícil, un pueblo que fue rebelde y un pueblo que fue complicado. ¿Cuántos dicen amén? De un pueblo, hermano, que Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham y le dice en Génesis capítulo 12: Abraham, yo te voy a bendecir. Abraham, yo te voy a prosperar. De ti voy a hacer ¿qué? Una nación grande, de tus lomos. Y Abraham le creyó a Dios. Pero de ahí en adelante, aunque Abraham le creyó a Dios, vino cierta incredulidad. Vino un proceso que transmitió a sus hijos de incredulidad y a todas las generaciones, porque el pueblo de Israel cayó de esclavitud. No fue de esclavitud, pero fue a Egipto. Allí Dios los bendijo, pero se levantó un rey malo que los volvió esclavos por 400 años. Y en 400 años el pensamiento de esclavo, hermano, eso no se borra así tan fácil. Por eso comparaba, 200 años de violencia no se borran tan fácil. Tiene que haber un nuevo nacimiento y tiene que haber un pensamiento que sea lavado, y solo con la sangre de Jesucristo. Solo la sangre de Jesucristo puede cambiar su forma de pensar y mi forma de pensar. Y el pueblo de Israel, en 400 años de generaciones, 4 generaciones que se fueron transmitiendo, en 400 años de esclavitud, de suplicio, de trabajo, de duro trabajo. La historia lo dice, pero aunque no lo quieren decir, pero teológicamente, esas pirámides que hay en Egipto, que al mundo le gusta ir de paseo a Egipto a mirar, esas pirámides las hicieron con los esclavos del pueblo de Israel. Y dice que los obligaban a llevar cargas pesadas. Usted que trabaja duro, levante la mano los que se sienten esclavos. Yo tengo una iglesia liberada. Aquí hay una iglesia que no son esclavos de nada, son felices. Gloria al Señor. Pero créame que cuando una persona lleva tantos años trabajando duro, yo soy esclavo, la mamá que dice yo soy la esclava aquí en la casa. En el día de la madre hay hijos por ahí llevando ollas de presión todavía. Mamá, mire, como usted hace unos frijoles, ollas de presión, cacerolas. Hay hijos que van a salir hoy escalabrados. Pero sin embargo, el que le hace algo se siente descontento y se siente que no se siente libre, que se siente amarrado, atrapado en sufrimiento. Un pensamiento de esclavitud. ¿Y cómo es el pensamiento de esclavitud? Y aquí ellos lo hablan en el versículo 4, porque Dios los sacó de Egipto para cumplir su promesa, y aunque pasaron una situación difícil, porque la situación difícil solo debería de durar 3 días. 3 días debería de durar el cruce del desierto para entrar a la tierra prometida, pero en 3 días esta gente, hermano, sacó todo lo que tenía en su corazón. Se rebeldizaron a Dios y Dios le dijo, gloria al Señor. Bueno, tenían que ir a adorar al Señor en 3 días, pero en sí el cruce del desierto eran 40 días. 40 días pasando el desierto para llegar a la tierra prometida. Y cuando ya iban a entrar a la tierra de bendición que Dios les iba a dar, entonces se rebelaron a Dios y empezaron a querer ser mejor esclavos. Porque no hay algo peor en la vida del hombre
que se acostumbre y se aclimate a cómo vive y a cómo hace las cosas. Eso es una cosa de nosotros. Por eso es que a nosotros nos incomodan si nos quitan de donde ya nos hemos acomodado. Amén. Así somos los seres humanos. Y entonces ellos empezaron a pensar que era mejor estar de esclavos en Egipto. Escucha esto. Porque nadie quiere de verdad entender que necesita algo mejor para su vida. Y por 40 días que negaron a Dios, en el versículo 4, ellos renegaron contra Dios y dijeron: mejor era que estuviésemos en Egipto, donde comíamos pepinos, y luego dicen de balde. ¿Usted cree que ellos estuvieron de balde? La palabra de balde quiere decir que se estaban ganando la vida facilito, cuando en Egipto lo único que Dios les daba era la provisión, un maná que tenían que comerlo, y un maná que no era un alimento raro, era del cielo, no era un alimento de la tierra, un maná y una codorniz. Pero no estaban contentos, porque el esclavo siempre va a querer estar mejor donde estaba que sentir una nueva experiencia en su vida. Cuando Dios llama al hombre, Dios no lo llama para ponerlo en sufrimiento. Dios lo llama para cambiar su forma de pensar. Dios lo llama para cambiar su casa, su hogar, su vida. Gloria al Señor. Pero nosotros nos acostumbramos a lo que nos enseñaron. Mire, por ejemplo, en las familias, en los hogares, todo se transmite, como dije, de generación a generación. El lema de este año, ¿cuál es? Generaciones. Porque de generación a generación es que se va dejando el verdadero legado y el verdadero pensamiento. Y siempre ha habido dos vertientes en el mundo que vienen de dos personajes, uno llamado Caín y el otro Abel. Esa ha sido siempre la historia de la humanidad, Caín y Abel. Caín quiso hacer lo que quiso y Abel hizo lo que Dios le pidió. Hay gente que vive conforme a Dios le pide o Dios dice que hagamos, y hay gente que dice: yo hago las cosas a mi manera. Gloria a Dios. No quiero que nadie se involucre en mi vida, no quiero que nadie me aconseje. Yo soy capaz, yo puedo. Gloria a Dios. Ese es el pensamiento del hombre. Pero la Biblia nos dice que necesitamos a Dios. Sin Dios no hay progreso, sin Dios no hay bendición, sin Dios el hombre no será feliz, porque siempre va a haber un vacío en el corazón del hombre. Y no se trata de dinero, porque nuestra teología aquí no es una teología de prosperidad, de riquezas, de abundancia, sino de poder estar agradecido y feliz todos los días, porque Dios está con nosotros. Pero cuando uno está esclavo, uno se queja. Cuando uno es esclavo, uno murmura. Le pagan el sueldo y no es feliz. Hay gente que cuando llega el sueldo no es feliz. Ese día del sueldo tiene una amargura. No sucede aquí, pero hermanos, los que nos vean por YouTube, yo espero que tampoco en ustedes. Pero la verdad es que hay gente que no es feliz cuando coge el dinero. Coge el dinero y tiene que repartirlo y lloran. Y es que no me alcanza esta miserableza de sueldo. Yo debiera de ganarme tanto. Así usted se gane lo que se gane, si usted no sabe administrar, siempre va a vivir ahorcado. Siempre va a vivir frustrado. Siempre va a vivir queriendo más. Porque cuando uno no es agradecido con Dios, siempre quiere más y más para satisfacer deleites y caprichos. Siempre he hecho una pregunta: ¿qué pasa si usted se gana la lotería? Ayer leí, usted sabe, yo no compro eso, pero por ahí dice: el acumulado de baloto, 4.000 millones. ¿Qué haría si usted se gana 4.000 millones? Pastor, ore que yo le doy el diezmo. Bendito Dios. 4.000 millones. Uy, que no haría. No, yo pago mis deudas y me voy por el mundo a viajar. Ahí empieza el pensamiento de solo placer. Sí. Pagaría sus deudas,
Cuando más dinero hay, la Biblia dice en Proverbios, aumentan, dice Eclesiastés, aumentan quienes las consumen. Y no solamente es hablando de familia, sino que aumentan las deudas, porque entonces empieza a haber una entrada más grande y entonces uno quiere algo muchísimo mejor. Pero hablemos un poco de esto de la mentalidad de pobreza y la mentalidad de abundancia. ¿Por qué se hereda este pensamiento que los hijos vienen y lo van tomando? Por ejemplo, hay unas frases que tengo aquí que dice: el que no tranza no avanza, el que no debe nunca tiene. Muchos saben eso. Es que para yo tener algo me toca ¿qué? Endeudarme. Pues endeudémonos de por sí. Y muchos compran cosas para tener deuda, pero no, porque no saben qué es una inversión. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Una deuda, pues una deuda más. ¿Qué pasa? Ya terminemos de diseccionar el pequeño mínimo que nos ganamos, pagando aquí, pagando allá, pagando acá, sacando una deuda. Y hay algo hoy que sí nos endeuda bastante. Por ejemplo, hay algo que no nos puede faltar hoy. ¿Qué no nos puede faltar hoy? ¿Qué no le puede faltar a usted hoy? Pregúntele al que está al lado. ¿Qué no le puede faltar a usted hoy? Hermano, que me falte todo, menos el celular. Usted pensó que iba a decir que el Espíritu Santo, ¿no? A nosotros esto se cae. Alma mía, gloria al Señor, toca hacer lo que sea, porque sin celular hoy no vivimos. En mi caso, ya uno que maneja todo por ahí, gloria a Dios, todo lo va manejando, se vuelve súper indispensable, ¿sí? Que hasta duerme con nosotros debajo de la almohada. Algunos lo meten ahí, lo tienen ahí, ¿verdad? Ahí. Gloria al Señor. Aún en medianoche, cuando alumbra, ¿quién me escribió? ¿Quién me escribió? Eso sí, a la 1, 2 de la mañana hay gente respondiendo WhatsApp, mensajes, Facebook, gloria a Dios, y están chateando con alguien. Pero esta es la vida del ser humano hoy, en el siglo que estamos. Pero son paradigmas que se van formando en el hogar, que le vamos enseñando a los hijos, que nos lo enseñaron a nosotros, se va transmitiendo así. Y así vamos teniendo una generación donde es más fácil pedir que dar. Ya les he hablado bastante, gloria al Señor, ya les he hablado bastante de esas comparaciones del mundo latino y de los países desarrollados. Que los países desarrollados, ellos aprendieron a dar más que a recibir. A ver si en Colombia, por ejemplo, Estados Unidos nos ha mandado a decir: ¿será que los colombianos me hacen el favor y nos pueden dar un prestamito y para acá, para Estados Unidos? No, eso no ha sucedido nunca. Nunca ha sucedido. Pero vaya a ver si Colombia no pide donaciones para acá. Vaya a ver si nosotros como cristianos no manden donaciones para acá. Viene la bolsa del samaritano. Aparecen niños que nunca se veían en la iglesia. Aparecen hermanos con niños que no sabíamos que los tenían. Porque nos gusta pedir. Es una realidad. Pero la parte bíblica dice: no pidan. Dice: más bienaventurado es que, lo dice la Biblia. Pero nosotros tenemos esa mentalidad. Yo sé que si decimos: hermano, después de la escuela dominical hay almuerzos gratis. ¿A cuánto les gusta eso? Levante la mano, que tengamos almuerzos gratis después de escuela dominical. Hermano, se llena hasta el mezzanine rapidito. Llaman el tío, la abuela, todo el que quiera, gloria al Señor, porque nos gusta ¿qué? Lo gratis. ¿Por qué la gente quiere el cambio? Porque le gusta lo gratis. ¿Por qué en este pensamiento del progresismo mundial hablan de rentas básicas?
Porque a la gente le gusta eso, la renta básica. ¿Por qué les prometen a un anciano que le van a dar 200,000 pesos mensuales y con eso van a ser felices? La gente es feliz con eso. Y lo llaman social. Eso es una miseria. Porque si en un país dijeran es que le vamos a dar un salario mínimo gratis, ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Por ejemplo, Noruega subvenciona a su país porque Noruega aprendió que fue a través del petróleo que empezaron a repartir y de verdad a dar. Noruega no tiene pobreza. Noruega es un país rico en mucha riqueza económica, pero Noruega no tiene niños. No les gustan los niños y los noruegos están quedando viejos. Y ese es el gran problema que estamos viviendo hoy en día, porque la gente ve los bebés como un problema, cuando la Biblia no dice que los bebés son un problema. La Biblia dice que los bebés son abundancia de parte del Señor. Bueno, así usted no diga amén, pero yo sé que es una responsabilidad. Yo ya no tengo niños. Bueno, y ya no estamos tampoco para criar. Gloria al Señor. Y por ahí solo llegan los nietecitos. Cuando llegan hay que tenerlos ahí un ratico y decirle: papito, vaya pan de su mamá. Sí, porque cuando ya tiene uno ese afecto paternal o maternal, bueno, uno pasa de noche desvelos y muchas de esas cosas, pero los niños, según Dios, son abundancia. Según el diablo, son un problema del calentamiento global. Que el Señor lo reprenda. Ahora mire, ¿por qué nosotros los colombianos? Yo sé que a usted le molesta quizá, o no sé, un poquito de historia, pero aquí quería hablarles desde el domingo pasado. ¿Por qué el mundo latinoamericano, para entender nuestra clase de pensamiento? El mundo latinoamericano fue influenciado por una teología que se llamó la teología de la liberación. La teología de la liberación nació por allá en el año 1950, 1960 aproximadamente. Es una teología, o sea, es una doctrina que se inventó la religión, un dogma, para tratar de entender que abajo los ricos y que a los ricos le quiten, porque los ricos son los opresores del pueblo. ¿A quién le parece eso? No sé dónde lo he escuchado. Pero el pobre cree que es pobre porque otro es rico y que ese rico es culpable de mi situación. De la teología de la liberación, que eso nació en la iglesia católica, que también, no voy solo a decir que en la iglesia católica, también está dentro del cristianismo, porque hay cristianos que creen que van al cielo porque son pobres, que porque Cristo dijo que qué difícil era que entrara un rico al reino de los cielos. Pero sacamos al Señor de todo el contexto de lo que la Biblia nos dice. Y yo no le voy a hablar de ricos y pobres, porque hay una gran diferencia entre la mentalidad que tiene una persona cuando quiere bendición, avance, sin culpar a otro. Por eso quien vive pensando en el pasado va a culpar siempre que eso fue lo que le enseñaron. Pero cuando usted conoce al Señor y conoce la Biblia, lo he dicho, la Biblia es el libro que más me enseña a mí administración, me enseña responsabilidad, me enseña gratitud, me enseña a depender de Dios y no de mí. Y eso vamos en el tiempo aprendiendo. Hasta yo mismo, 25 años tengo de pastor, algunos 5 años más de estar sirviendo en la iglesia, y estoy hablando de hace 30 años. Yo siento que mi pensamiento ha cambiado mucho respecto a Dios, porque a veces inclusive cuando estamos dentro de la iglesia creemos que Dios es aquella persona que le oramos y que solamente tiene que frotar la lamparita y ¡fum!
Gloria a Dios, y que no hay nada más, pero Dios vino sí a cambiarnos nuestra forma de pensar. Porque hay gente que le sirve que el mundo no progrese. Hay personas que les sirve que las personas no se desarrollen, que no tengan entendimiento y que no les guste prepararse. Gloria al Señor. Otros decían: trabaje, mi hijo, que así es que se consigue todas las cosas. Otros más inteligentes le decían a los hijos: hijos, estudien porque estudiar ayuda. Decía por ahí una ingeniera, dijo yo haciéndole caso a mi papá, que me dijo que estudiara para que no me asoleara, y mire cómo estoy. Porque es una ingeniera civil, le toca solearse. Gloria al Señor. Sin embargo, el trabajo no es una deshonra, el trabajo es una bendición. Pero a veces con nuestras actitudes le enseñamos a los hijos que todo es una deshonra, que el trabajo es algo que me toca porque estoy pagando una maldición. ¿Usted cree que Dios creó el trabajo para maldecir al hombre? Lo que Dios le dijo al hombre fue: tendrás que ganarte las cosas con el sudor ¿de qué? De tu frente. Pero nunca maldijo al hombre: tendrás un trabajo que te va a esclavizar y te va a maldecir y vas a vivir subyugado, esclavo. Mire que Dios llama a un pueblo para prosperarlo y bendecirlo, y ellos preferían ser esclavos, porque el hombre prefiere ser esclavo que acudir a Jesucristo o acudir al Señor. Y entonces miren, la teología de la liberación se enseñó que el evangelio de Jesucristo solamente era desde la realidad de los pobres y de los oprimidos, y que se debería denunciar la injusticia social, económica y política. Por eso es que esto es en todos los países latinoamericanos, desde la política y la religión. Hablan de justicia, de equidad y de igualdad. Y vamos a ver si de verdad alguien que suba allá va a crear justicia, equidad y igualdad. Por ejemplo, ¿usted vive igual que el presidente? Levante la mano los que viven igual que el presidente. De ninguna manera. Y puede pasar el mejor presidente de toda la historia, pues es el presidente. Pero hay gente que tiene eso aquí y sin embargo cree que va a repartir la riqueza dentro de todo mundo. Esa es la realidad. Los pueblos creen, las masas votan, porque las masas se dejan mover por eso. Si le quitan allá a Carlos Ardila Lule, porque es que Carlos Ardila Lule fue demasiado rico, y míreme a mí aguantando hambre. ¿A quién no le suena bonito que le quiten el hospital que hizo Carlos Ardila Lule y nos lo ponga a administrar a todos nosotros y nos den parte de esa ganancia? ¿A usted le suena eso? Bueno, yo sé que no, porque le estoy predicando a una iglesia que ya sabe mucho de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, vaya, dele usted la gerencia de Carlos Ardila Lule a alguien que nunca estudió administración. Ahí sí hay un desequilibrio, porque si a nosotros nos dan a administrar algo que nunca aprendimos a administrar, lo quebramos. Por eso es que Venezuela está así. A Venezuela le expropiaron empresas, grandísimas empresas las expropiaron y se la dieron a gente que nunca amó la empresa, sino quería el dinero. Porque hay una gran diferencia, usted lo observa. Yo fui pastor y aquí hay hermanos, discípulos míos que me acompañan desde que fui pastor en Nuevo Girón. Cuando yo llegué a convivir, porque recuerdan que yo les he dicho que un día pasé por ahí y le dije a mi papá, pobrecito el pastor que le toca estar aquí en Convivir. Y mi papá dijo: sí, eso es duro. Pero no me dijo más, pero dentro de mí yo sentí lástima por el pastor de ahí. Sentí lástima yo. Y escuche, usted nunca debe tener lástima de nadie. Y eso me lo enseñó a mí el Señor con duras lecciones.
A los 6 meses yo era el pastor de ahí. A los 6 meses me llamaron y me dijeron: es la voluntad de Dios. Y han mirado a usted. Y le dije: ¿a mí? Pues hermano, yo sí quería un cambio porque yo estaba en Estoraques, pero... Y le dije: pastor, voy a pensar. Recuerdo que le dije a mi autoridad, le dije: voy a pensarlo esta noche, voy a hablar con mi esposa. Y me dijo: necesitamos que suba de una vez, y sí o sí. Y ese sí o sí, vaya mijo y obedezca. Y yo fui, me dieron una reunión, me hablaron del panorama y le dije: bueno, donde Dios me lleve. Ahí es donde uno dice: Dios está conmigo. Y me mandaron para allá. Allá me dijeron que cuando yo llegué a esa iglesia, me dijeron que yo no iba a aguantar ahí ni 2 meses. Duré 14 años. Gloria al Señor. Entendiendo el pensamiento humano. Pues algunos de ustedes no viven allá. Convivir, hay una parte, son complicadas. Y alguien dirá: es que son pueblos oprimidos, son pueblos olvidados, gente difícil. Es la gente que más le gusta el trago. Es la gente que más le gusta la borrachera. Es la gente que gana su sueldo. Y hay gente que gana buen sueldo, pero se lo prefieren beber todo que bendecir la casa y la familia. Y ahí sí no dicen nada. Ahí no critican la iglesia o cualquier cosa que se dé en una iglesia. Gloria al Señor. Pero usted los ve arruinados. Muchos de ellos. No todos, porque aquí hay hermanos, gloria al Señor, que Dios los ha bendecido y les ha cambiado su forma de pensar. Pero recuerdo que yo llegaba a una casa, hermano, y en un cuartico de tabla y de todo, gloria al Señor, habían durmiendo 6 o 7. Todavía ahí está la iglesia. Hay otro pastor ahí que salió de aquí. Barrio Andinas, ahí, bastante complicado. Baños comunales. Gloria al Señor. Y yo con otro pensamiento, hermano, pero Dios sabe por qué lo lleva a uno. Y por eso es que hablo. A esa gente le suena bonito que le quiten a una empresa el poder capitalista y se lo repartan ellos. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que se lo repartan? Para beber, para tener para más trago. Mire que estas fiestas del Día de la Madre deberían de ser de mucha bendición, que un hijo llegara a la casa de verdad a hacer feliz a la mamá, pero después a la medianoche de esta misma noche hay mamás arrepentidas de ver esos hijos, porque hacen fiesta, baile, pelea, hay de todo, hay cuchillo, hay, oh, bendito sea el nombre de Dios, porque así se acostumbra la gente. Y entonces cuando vienes a Jesucristo, la cosa cambia. Yo no estoy hablando, repito, de una teología de prosperidad, que Dios te va a dar un BMW, pero Dios sí nos enseña algo, a cambiar nuestra forma de pensar, que tenemos a un Dios que es el que da todas las cosas, como dice la palabra. Y entonces mire, esta teología que está dentro de la iglesia católica, dentro de muchos cristianos también, que considera, porque esto es increíble, que dentro del cristianismo haya gente que piense de esta forma. Y por eso yo le digo a usted que cuando hemos estudiado y hemos hablado acerca de esto y hemos visto la bendición, mire, aquí hay envidia. Nosotros somos un pueblo envidioso. Y cuando digo somos es porque esa es nuestra cultura. Usted ve que llega un vecino con un carrito bonito. Los vecinos: uy, compró carro. ¿Sí o no? Qué bueno vecino, que eche para adelante. Pero ese para adelante suena como que viene aquí desde la úlcera. Gloria a Dios, con una herida abierta. Uy, no, pero es que el vecino, mire, quién sabe qué estará haciendo.
llegue con 2 carros. Llegue con 3 carros. ¿Usted piensa que una persona que tiene 3 carros es qué? Entonces es archimultimillonario. En nuestro concepto, si alguien tiene 3 carros, en nuestro concepto, en nuestra cosmovisión, en nuestra mentalidad, y si alguien sube un poquito, nuestra mentalidad dice: no, a este toca irle a robar la mina que tiene. Y si usted lo ve que pone un negocio y empieza a prosperar, al otro día le pone competencia. Porque por culpa de él, mire lo que es la teología de la liberación. Porque por culpa de él, el que es de una mentalidad escasa piensa que el mundo es limitado. Mire, usted escucha a alguien hablando de que el mundo es limitado y que se está acabando el arroz, que se está acabando el maíz, que se está acabando, y que entonces nace otro niño. Por eso es que estamos viviendo el apoyo de todas estas ideologías. Nace un bebé, ese bebé está contribuyendo al cambio climático porque va a comer más. Se nos está acabando la comida. Eso es un pensamiento diabólico, que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Pero la comida no se acaba, porque hay una palabra de Dios que dijo que la tierra produciría semilla hasta que el hombre esté. Eso va a producir semilla siempre. Vaya, mire usted en Abastos cómo se bota comida, pero se bota en cantidades. A ver si el hombre se está muriendo de hambre. Es una mentira. Pero entonces, en la mentalidad escasa, si alguien, un ejemplo, tiene 2 carros, yo me merezco uno. Y si tiene 2, debería de darme uno. Quítenle para que me lo den a mí. Mentalidad escasa, teología de la liberación. El mundo es una torta. Ve el mundo como una torta. No alcancé a preparar la torta. Es como una torta. Imagínense que le parten un pedazo y el envidioso dice: me está quitando por culpa de ese. Y si ese tiene 2 tortas, entonces me va a quedar menos. La teología de la liberación. Opresión. Quítele al que tiene, al que ha trabajado duro, al que va para adelante, porque Dios quiera que si usted va para adelante es una bendición. Si un hermano mío aquí en la iglesia progresa, oye hermano, que Dios te lleve adelante en el nombre de Jesús. Uy hermano, pero la mentalidad nuestra está tan incrustada que nos da acidez pura. Aquí lo he dicho, cuando la primera vez que Dios me dio la oportunidad de ir a Estados Unidos, la primera vez en mi vida que yo fui, y me dieron una visa como por 30 días, eso fue un milagro que yo fuera. Fue un milagro, todo se apareció por milagro, porque Dios me había hablado, pero no porque tuviera dinero. Recuerdo que me fui como con $100, no más, pero allá llegué. Y llegué a la casa de un pastor en Estados Unidos, a la casa de un pastor muy bonita. Y uno, cuando es como bobo del pueblo, llegué. Esto solo lo había visto yo en las películas. Bonita, grande, una cosa. Y yo dije: así vive un pastor. Mi mentalidad, ¿no? Oye, y soy pastor, pero allá yo llegaba con otra mentalidad. Y me dijo: hermano, no se preocupe, hermano, aquí lo que usted necesite. Si le da hambre, coma de lo que quiera. Venga, mira la nevera. Me abrió un nevecón como una cosa tremenda. Eso parecía una nevera de supermercado del Éxito. Coma, que aquí hay de todo. Y me dijo: y si no le basta eso, entonces me llevó a un cuarto que tenía y me dijo: coma, que aquí hay de todo. Era el Éxito. Gloria al Señor. Y al otro día me dijo: pastor, quiero llevarlo a pasear. Era muy humilde, estoy hablando de alguien muy humilde y muy sencillo. Y me dijo: escoja el carro en que quiere que nos vayamos. ¿Escoja el carro?
me abrió un tremendo garaje doble y habían 4 carros, pero no eran cualquier carro, no era un pichirilo, no era nada de esas cosas. Esos carritos así le llamaban pichirilo en aquel tiempo. 4 carros grandísimos, una cosa. Y entonces empezó a decirme, si quiere mire, este tiene turbo. Ahí fue donde me di cuenta que el carro que yo tenía aquí, casi lloro. Era mi carrito. Gracias a Dios por el tiempo que me prestó ese carro servicio y aguantó, hermano, gloria al Señor, yendo aquí por allá. Muchos años Dios lo mantuvo ahí bien, que yo no tuviera que meterle plata, porque si le metía un tornillo, pero ahí aguantó años. Gloria al Señor. Y yo lo vi, mi carrito lo vi en la calle y dije, ¡ay, mi carro! ¿Cuánto vale? Lo están vendiendo $200. Mi carro aquí costaba más o menos 7 millones de pesos. Gloria al Señor. $200 allá lo estaban vendiendo de chatarra. Uno siente, hermano, como que dice ya, cuando uno conoce ese panorama, imagínese usted un pastor con 4 o 5 carros. Pregúntele al lado, ¿usted qué pensará? Los está exprimiendo. Todos esos borregos, mire, van como rumbo al matadero. El pastor tiene más y todos andan arruinados. Y esa es la gran diferencia de lo que piensa el hombre con una teología equivocada. Porque yo sé que si Dios bendice la iglesia, también bendice a la congregación. Hay un desequilibrio, sí, donde el pastor sea solo el bendecido, pero aquí, gloria al Señor, hay gente que uno tiene que ir a orar a veces y decir, Señor, este es el bendecido. Es una realidad diferente, pero el mundo es así. Si aquí en Colombia eso pasa, lo entendemos que ese es rico, millonario, elitista, porque yo no tengo nada. Estoy explicando ese pensamiento que se ha fundado de generación a generación y que le enseñamos a los hijos. Gloria a Dios. Mire, cuando uno nunca ha tenido algo y tiene algo, entonces le enseña al hijo, mire hijo, esto usted tiene que demostrar que usted es el duro aquí en la tierra, porque ese es lo equivocado, que el que no ha tenido nada entonces quiere parecer un gángster. Y ese no es el propósito para el cual Dios nos bendice a todos nosotros. Parecer un gángster, la cultura mafiosa. Escuchaba a Agustín Laje. No sé cuántos han oído a Agustín Laje. Si no lo ha oído, escúchelo. Porque si usted quiere aprender de verdad de los asuntos de política y de pensamiento, hay que oír a gente que sabe. Y es un muchacho. Yo a él lo he escuchado, me he leído libros de él. Gloria a Dios, porque va conforme al pensamiento en el cual no fui criado, sino en el pensamiento que me he dado cuenta que la Biblia me enseña. Gloria al Señor. Y decía, lo que más daño le ha hecho a Colombia, hermano, tenemos una influencia en las novelas, los narcos no sé qué. Usted conoce los títulos novelescos, todas tienen que ver con ¿qué? ¿Qué es lo que están recibiendo nuestros niños? Narcotráfico. Hoy los niños quieren vida fácil porque ellos no quieren estudiar, no quieren trabajar. Gloria a Dios. ¿Por qué los padres no toman la tarea hoy de decirle a los hijos valores de principios y responsabilidad para cambiar? ¿Cómo tuvo Dios que cambiar el pensamiento, hermano, del pueblo de Israel? Con muerte. Con muerte, acabar una generación en 400 años que negaron a Dios, renegaron contra Dios y no fueron agradecidos, con muerte, para venir una generación que empezara a decir, porque Dios es grande y poderoso, porque Dios es el que abre puertas, porque Dios es el que bendice. Aún hasta el día de hoy, ¿cuál es la nación más bendecida en el mundo?
Es que hay que mirarlo. ¿Por qué niegan al pueblo de Israel? ¿Por qué los que son enemigos del pueblo de Israel, hay gente que es súper enemiga y apoya que a los árabes, que a los palestinos, que a esto? Y la gente apoya porque ve y dice, no, es que pobrecito los palestinos también son de Dios. Y eso yo lo entiendo, que si un palestino se convierte a Jesucristo, cambia. Pero los palestinos tienen una concepción ideológica diferente. A un niño lo arman hasta los dientes desde niño y le enseñan veneno y odio. Usted está así pobre y arruinado porque Israel es culpable. Le enseñan eso y apoyan. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel, hermano? Dios lo bendijo. Cambió su pensamiento, su chip. La tierra de Israel es tan pequeñita como el pueblo de Girón. Haga de cuenta usted Girón. Mientras alrededor de Israel, vaya, mire lo que tienen los árabes, los de Irak, los iraníes, todas esas poblaciones, extensos territorios, 50 veces más que lo que tiene el pueblo de Israel. Pero el pensamiento es diferente. Sin embargo, vemos una nación tan pequeña, poderosa, porque los hijos de los judíos y de los hebreos les enseñan a llegar a estar en las mejores posiciones en las empresas. Por eso todas las empresas que hay son judías. Reniegan tanto del judaísmo, pero el Facebook lo tenemos ahí. ¿Y quién no maneja Facebook? ¿Quién no maneja todas esas redes sociales? ¿Y todos quiénes son los dueños? Judíos. Oh, benditos judíos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero el mundo vive lleno de ira a través de eso. Gloria a Dios. Entonces mire, esta teología se ha transmitido a través de las masas y de los pueblos, que ha llevado a una cosmovisión de unas finanzas de mentalidad de escasez. Mateo capítulo 8 versículo 20. Mire el texto que muchas veces se toma como base. Algunos se escudan de que Jesús era pobre. ¿Cuántos creen que Jesús era pobre? Pastor, pero el Señor no tuvo para pagar el impuesto. Porque tenía un tesorero. ¿El Señor sabía? ¿Acaso el Señor no sabía que Judas lo robaba? El Señor decía, Judas, tome la ofrenda, porque al Señor lo seguía gente rica. ¿Usted sabe que al Señor le ofrendaba gente rica? Sí, Señor. Y la Biblia presenta dos, José y Arimatea, y se me olvida el otro. ¿Me recuerdan el nombre? Nicodemo. Eran de los hombres más ricos que había en Israel. José de Arimatea le compró el sepulcro a Jesucristo. O sea que la ofrenda, cuando el Señor le pide el impuesto, le dice, Judas, ¿hay algo? Dijo, esta gente está pelada, pastor, que no han dado ni un pescado. Entonces le dijo, Pedro, vaya, tire la red, allá va a encontrar un pescado con una moneda, paga el mío y paga el suyo. ¿Será que era el pobre el Señor que podía hasta saber dónde había un pescado que se había comido un dracma, una moneda? No. Por eso cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ¿a cuántos alimentó? Mínimo 5,000, pero la suma son como 15,000, sin contar mujeres y niños. Ese es el Jesucristo que el mundo quiere. Ese es el Jesucristo que el mundo quiere. El que siempre está pensando en bendecir económicamente de esta forma. O mejor dicho, Señor, si quieres yo no hago nada. Y me voy y escucho todo el día tu palabra, pero tú me das de comer. Y ese no es el asunto. El Señor ahí lo bendijo. Pero mire lo que dice Mateo 8:20. Algunos escudan, dice la palabra. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo, ¿qué? Nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor estaba diciendo ahí, pobrecito yo que no tengo dónde acostarme. Pobrecito yo que soy pobre. Pobrecito yo que soy el pobre. Lo dije, ¿no? Yo espero que ya no se escuche esa frase en su casa cuando llega la visita. Se dignó a visitar los pobres.
Gloria a Dios. Todo lo contrario, que digan lo contrario de usted. Que vean que está bendecido. Que vea que el Señor está en su vida. Hay pruebas, las pruebas las van a ver, las dificultades las van a ver. Es diferente cuando usted empieza a ver. Gloria al Señor. También hemos pasado, hermano, cuando no ha habido ni una moneda en el bolsillo, pero hemos tenido que decirle al Señor: oh, Señor, mira, yo que soy pobre, tú bendijiste más a la iglesia que está en el centro, y mira, yo que soy pobre. Y pero digo, el proceso que el Señor me pasó a mí por 14 años, hermano, para entender muchas cosas, gloria al Señor, en mi vida, y aprendizaje, y golpe tras golpe, y prueba tras prueba, gloria al Señor, es para que aprendiera. Porque a veces no aprendemos. Gente que Dios las ha bendecido y son desagradecidos. Mejor me fuera ser esclavo. Pero ahora que estás en el nombre del Señor, ¿qué eres? Segunda de Corintios 9:6. Ahora, ¿por qué el Señor no tenía? Pero antes de entrar aquí, ¿por qué el Señor no tenía donde recostar su cabeza? ¿Qué cree usted? ¿Porque era pobre? Porque el Señor no tenía hogar. Tampoco tenía esposa. Porque la misión del Señor no fue venir a buscar esposa. No tenía esposa, él no tenía una mujer. No fue María Magdalena, como dicen, que Jesucristo tuvo su cuento con María Magdalena. Qué mente tan depravada, ¿no? Porque así como piensa ese, es su corazón. Él no tuvo tiempo para mujer. El Señor venía, era con un objetivo: morir. Tampoco venía con el tiempo de hacer hijos. Él venía con un ministerio de 3 años. Un ministerio, imagínense, el ministerio del Señor son 3 años. Yo llevo 25, hay otros que llevan 40 años. Y en 3 años el Señor, hermano, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Uy, benditos los que llevamos de aquí en adelante y aquí estamos vivos todavía. Gloria al Señor. Pero al Señor lo crucificaron. Pero el Señor no tenía dónde recostar, porque Él iba de aquí para allá, de aquí para allá. La casa, el hogar, es la que establece a una persona. El hombre que no es capaz de estar en una casa porque dice: me pica la casa, me voy de la casa. Mi esposa me decía algo ayer: usted se está volviendo como demasiado encerrado en la casa. Yo soy casero. Me estoy en mi casa, me gusta estudiar, me encierro allí, gloria al Señor, algo así. Salgo, ya salimos, pero no me gusta viajar mucho. Ahorita ya no me gusta viajar. Si en algún tiempo viajé, ahorita no. Y sin embargo hay viajes por ahí pendientes. Pero hay gente que la casa no se la aguanta. ¿Cuántos hombres aguantan la casa? Llegan a la casa en la noche y les pica: que amanezca rápido para irme de acá. Gloria al Señor, pero le debe gustar la casa. Así no digan amén en este día. Gloria al Señor. Pero Cristo no tenía casa. Él no vino a hacer plata. Él no vino a hacer una cuenta bancaria. El Señor no vino a buscar nada. Él vino a morir. Esa era su misión. Esa era su misión. Segunda de Corintios 9:6 dice: pero esto digo, que el que siembra, ¿cómo? Escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también. Una ley de la siembra del que tiene mentalidad de escasez. La persona que tiene escasez piensa que si da algo, no se va a quedar sin algo. Por eso la palabra escasez se define así. El diccionario lo define: cortedad, mezquindad, tacañería. ¿Hay tacaños? Penuria, pobreza, privación. El que tiene la mentalidad de escasez siempre va a ser escaso. Lo he dicho, que uno tiene que enseñarle a los hijos a orar y a darle gracias a Dios. ¿Por qué se están perdiendo muchos hijos en la iglesia? Porque
la iglesia se está quedando sin niños y jóvenes o adolescentes? ¿Por qué los adolescentes que vienen a la iglesia no quieren de Dios? ¿Por qué ese papá o esa mamá que tenían en la casa hablaban de Dios? Hay padres que muchas veces cuando están en crisis le dicen a los hijos: hijo, no tengo, órele a Dios a ver si nos provee. ¿Sabe quién es el que tiene que orar? El papá. Hay que enseñarle a los hijos a orar en gratitud. Es diferente. Hijos, agradezcan porque Dios nos proveyó. Pero un papá no puede demostrar que si Dios no provee. Hay hijos que tienen hasta resentimiento con Dios por eso. No, usted que tanto iba a la iglesia y que tanto bendecía, que tanto esto, que ofrendaba, y mire cómo estamos de arruinados. ¿Dónde está Dios? Gloria al Señor. Yo vi a Dios en nuestras vidas, hermano. Yo lo vi. Y cuando digo lo vi, durante mucho tiempo. Y por eso hablo con testimonio, porque lo vi. Mi papá era un hombre bendecido antes de ser pastor. Él no salió al ministerio buscando dinero, tenía dinero. Durante 2 años sobrevivió con todo lo que él había ahorrado en el ministerio. Y aunque al principio a mí me golpeó eso, porque al principio me golpeó tanto, tan duro, que fue muy difícil ver situaciones económicas difíciles, pero papá siempre decía: algún día Dios se acordará de nosotros. Yo recuerdo cuando hubo gente que le decía, aún dentro del mismo conglomerado, le decían: usted vendió su casa para irse al ministerio, mire esos muchachos, ¿a dónde los va a dejar? Y él decía: si yo entregué mi casa a la obra de Dios, Dios nunca me va a dejar en vergüenza. Y por eso yo testifico eso, hermano. Dios no lo dejó a él en vergüenza. Con nosotros no, especialmente aquí con ninguno de nosotros debemos decir eso. Vimos cómo Dios lo honró y lo puso, gloria al Señor, ante los ojos de muchos. Porque cuando usted confía en Dios, así es que se ganan los corazones para Cristo. Pero si usted habla mal de la iglesia, se queja mal de la iglesia, de esto, de aún hasta un granito de arena que toca dar para los adolescentes, que a veces me dicen: uy, no, es que mucha pedidera para los adolescentes. ¿Usted sabe cuántos adolescentes escuchan eso? Mi mamá es una pobre, mi papá es pobre, estamos arruinados, yo mejor me voy a vender el alma al diablo. Porque no estamos demostrando que tenemos al Dios grande y todopoderoso que hace milagros. Usted tiene que hablar de la grandeza de Dios. Algo Dios hace, gloria al Señor. Cuando usted confía en la grandeza del Señor, mire, la mentalidad hay que cambiarla. El tiempo se me va. Gloria al Señor. Y por eso yo llevo una secuencia. Estamos estudiando una secuencia porque mi propósito, lo decía una periodista que estaba escuchando un discurso que ella daba, y saca un librito que se llama ¿Por qué es difícil de hablar dinero? De hablar de dinero. Por eso me llamó la atención, porque dije: si lo que hay más difícil hoy hablar dentro de nosotros son esos temas. Hay gente que no le interesa a esos temas. Pero quiero decirte que si a usted le interesa que cada día vaya mejor y sea mejor y salga de esa situación, no es por el gobierno, no es por el que aparezca, sino es porque empieza a vivir lo que dice la Biblia: con fe a creer en el Señor. Dios no nos llamó para ser esclavos, hermano, gloria al Señor, sino también nos llamó para bendecirnos. Que usted sea una persona que en su casa pueda disfrutar. Porque el mejor tiempo que se disfruta es en familia. Cuando usted aprende a sentarse con su esposa y a mirarse en la cara, ¿cierto? Gloria al Señor, a sentarse y a mirarse ¿en qué? Repita conmigo: la cara. No así, ¿no? Hola, ¿cómo les fue? Hola, ¿cómo les fue? ¿Bien? ¿Y cómo les fue en el trabajo? Y ya esperé. Y tienen 3 charlas con otra persona, 4 o 5 conversaciones con otra persona.
No pueden almorzar mirándose en la cara. No pueden estar con los hijos un momento y mirarse en la cara. Porque la mejor forma de ser feliz es esa. Y si usted no puede salir a un lugar a almorzar, gloria al Señor, porque todo, hasta eso lo estratificamos. Usted ve a un hermano saliendo de un restaurante bonito y dice, a mí me toca ya de... Gloria al Señor. Porque algunos hasta estratifican eso, que si les toca comer por la calle, gloria al Señor. Otros dirán, pastor, ni eso, ahorita que hagamos en la casa un almuerzo y una sopa para todos y listo. Pues si le toca una sola sopa, gloria al Señor, en algún momento Dios le va a dar una gran provisión, pero tiene que cambiar su mentalidad. Y por eso es que no hay que creer, hermano, en la ideología. Yo le digo a una iglesia, por eso es que el estorbo en esta nación, ¿por qué no ha caído Colombia a pesar de todo? Porque hay una iglesia que yo sé que Dios ama. Y hay una parte de una iglesia, hermano, gloria a Dios, que estamos orando al Señor porque queremos, hermano, las familias de Colombia no en violencia, no en muerte. Gloria a Dios, no es así. Es cuando cambian su forma de pensar. El que piense escaso en su mente, escaso va a ser. Si usted, ¿cómo cambiar esa mentalidad de no pedir, gloria al Señor, sino todo lo contrario, bendecir a otro? ¿Quiere usted esa bendición? ¿Está dispuesto a seguirme acompañando? Gloria al Señor. Todavía nos falta, hermano, porque no he entrado qué es lo que tenemos que enseñarle a los hijos y decirles cuáles son las pautas bíblicas de verdad para decirle a un hijo que queremos que Dios lo bendiga en su vida. Y no vamos a dejar un problema en la sociedad. Que Dios nos guarde nuestros hijos, hermano. Pero cuando yo escucho el caso con el que inicié, yo miraba a ese muchacho y decía, Dios mío, puede ser cualquiera de nosotros o un hijo nuestro. Porque usted lo puede juzgar y hundir por lo que sea. Pero el asunto es ese. Cuando uno mira eso, uno dice, gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros. No somos más que nadie. Esa es la realidad. Gloria al Señor. Yo agradezco todas los presentes y todas las cosas que usted haga. Pero deseo que usted, ¿por qué predico, gloria al Señor, cosas de estas? ¿Por qué me llevo a predicar esto? Porque yo quiero que muchos entiendan lo que otros también están viviendo por ahí. Y que sean bendecidos. Y que Dios le abra la puerta y que sea usted, gloria al Señor, y que tiene la gracia de Dios para entrar en un trabajo con gratitud y bendecir a su casa, a su familia. ¿Y por qué no su empresa? ¿Por qué no su empresa? Y por eso a veces de personas aprendo, gloria a Dios, porque tienen una mentalidad diferente, una forma de ver la vida diferente. No son escasos y son de bendición. Y Dios los ha bendecido. Y si usted ve a un hermano con una casa o dos casas, no diga, ay Dios mío, eso es que está alabando. Mentalidad mediocre. Diga, algún día Dios hará algo conmigo también. Y si no te da la casa, gloria al Señor, porque la casa es importante, pero que Dios te provea para lo que usted necesita. Esa es la clase. No sé qué Dios tengamos, pero al pueblo de Israel le costó y sangre. Que Dios nos ayude.